Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este jueves 29 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Miembros de la peligrosa banda criminal Tren de Aragua fueron captados fuertemente armados mientras desalojaban a residentes en un edificio de Colorado. Analizaremos la situación con un experto en seguridad. Y la ayuda a inmigrantes indocumentados está drenando las arcas de gobiernos estatales y locales. Un estudio revela cuánto le costó a los contribuyentes la inmigración ilegal el año pasado. Además, and I think if we keep that in check, you can make North and South America quite prosperous. Sure. And it doesn't all have to go to China. Y en la tercera y última parte de la entrevista a Donald Trump Jr., el hijo del expresidente, nos da sus puntos de vista sobre cómo fortalecer la economía en México y el resto de América Latina. Voz News inicia ahora. Escuche esto, una cámara de vigilancia en un edificio de apartamentos de Colorado capturó el momento en el que se ve a varios hombres armados con pistolas y uno con un rifle con mira telescópica irrumpiendo en la puerta del complejo de apartamentos por motivos desconocidos. Veamos parte del video. En un comunicado, la policía de Aurora confirmó el miércoles que componentes de la banda venezolana Tren de Aragua operan en Aurora, Colorado, además de señalar su preocupación sobre las operaciones delictivas de estos grupos criminales. El Tren de Aragua comenzó como una banda carcelaria en Venezuela y se ha expandido por todo el hemisferio occidental. En julio, la administración Biden designó a la banda como organización delictiva transnacional, acusándola de participar en el tráfico y la trata de personas, la violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Y para hablar sobre este importante tema nos acompaña hoy Iván Simonovic, ex comisario de la Policía Científica en Venezuela y experto en materia de seguridad. Bienvenido a Voz News. Comisario, usted fue parte y uno de los primeros en denunciar no solo la presencia de este grupo criminal, sino también su creación en ese momento en Venezuela, el Tren de Aragua. Sabemos que migró a muchos países de Latinoamérica convirtiéndose en un grupo delincuencial transnacional. Ahora está aquí en los Estados Unidos. ¿Cree usted que las autoridades estadounidenses están subestimando la peligrosidad de este grupo? Mira, bueno, gracias primero que todo por la invitación. El Tren de Aragua tiene una génesis en Venezuela conjuntamente con otras 13 megabandas, ¿no? Fueron 13 megabandas que fueron patrocinadas por el régimen. Este se llamó el Tren de Aragua, pero hay otros que se llaman que si el Tren del Llano, que es de los llanos del país, y así sucesivamente. Ellos patrocinaron todos estos grupos delictivos. No hay que olvidar que uno de los objetivos de Venezuela en Latinoamérica es la desestabilización. Y esa desestabilización la logran a través de grupos armados, de personas que envían, subcontratando grupos para asesinar, perseguir o neutralizar personas en Latinoamérica. Y bueno, Estados Unidos no se salvó de esta operación dirigida desde Venezuela, específicamente por Nicolás Maduro y todo su entorno. Ciertamente en Estados Unidos ya se sabe de la presencia de esta megabanda y la información que yo tengo y por las conversaciones que yo he tenido con algunas agencias federales, sé que están tomando esto en serio y en algunos sitios del país pues ya hay unas fuerzas de tarea, task force, que se están dedicando a la identificación y detención de este grupo delictivo. Comisario, usted acaba de mencionar algo muy que me llama la atención, porque usted dice que hay un propósito de desestabilizar a los Estados Unidos, o sea que esto no se ha dado de manera orgánica, sino que realmente hay un objetivo. Esto me hace recordar las palabras del expresidente Donald Trump, cuando él ha dicho abiertamente que han sido enviadas estas personas, miembros de estas bandas, con todo el propósito de afectar a los Estados Unidos. Sin embargo, se le ha tachado de racista, de antiinmigrante por estos comentarios. En su opinión, entonces, ¿tiene razón el expresidente en esta percepción? ¿Y quién los estaría mandando directamente? ¿Maduro o quién? No, la percepción es absolutamente cierta y eso no es que lo diga el presidente Trump, o sea, eso lo saben las agencias federales de acá. El FBI sabe de esto, la DEA sabe de esto, el HSI sabe de esto. O sea, eso no es ningún secreto. Y todo eso forma un plan que se diseñó en Venezuela
y es a lo largo y ancho del continente norteamericano, continente americano, al sur, al este, al oeste, por todos lados. Ellos han diseminado estas estructuras criminales que les ayudan sobre todo a sus propósitos de desestabilización, porque ese es el propósito de ellos, crear caos. Cuando hay caos, para ellos se benefician de esos caos. No se equivoca en nada la percepción de, no sé, me imagino que alguien tuvo que habérselo informado, dicho, o asesorado, o sencillamente hablado con alguna agencia y le han podido dar información específica sobre estas actividades criminales y el desplazamiento que están haciendo estos individuos acá en territorio estadounidense. Y precisamente esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo es posible el avance tan rápido de esta banda dentro de varias ciudades en Estados Unidos? Pareciera que supieran cómo ubicarse, cómo esconderse. ¿Cómo lo han logrado? Mira, primero que o sea, no se puede ocultar una migración de 8 millones de venezolanos, 8 millones de venezolanos que han salido del país en busca de una mejor calidad de vida. Y ese es el punto en que donde se ha apalancado el régimen de Venezuela para mimetizar, para de alguna forma involucrar o colocar estos grupos criminales y que pasen, ¿verdad? Con el resto de los demás venezolanos bueno, que han migrado por búsqueda de una mejor calidad de vida. Y te voy a decir algo que se lo he dicho a funcionarios, a agentes federales. Estos individuos no representan ni el 1% de las personas que han migrado de Venezuela. O sea, no podemos estigmatizar a los venezolanos por esto, me parecería injusto. Y una de las razones por las cuales yo siempre estoy a la disposición de colaborar con las agencias federales o con las agencias de investigación o con las policías locales es precisamente porque me interesa que quede perfectamente claro que son una minoría las que están llevando a cabo estas actividades criminales. El resto de los venezolanos han huido del país y están a lo largo y ancho del continente americano simplemente por búsqueda de una mejor calidad de vida, un país donde ya no se puede vivir. Y ahorita se ha puesto la situación mucho peor, ¿no? Por supuesto, de acuerdo. Ahora, desafortunadamente, ese pequeño porcentaje representa una gran amenaza, incluso para los venezolanos mismos y los latinos mismos que estamos en este país, porque operan en barrios donde mayoría precisamente hispana. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, primero a los residentes para protegerse? En este caso lo vimos esto que está ocurriendo en la localidad de Aurora, pero también en otras ciudades de Estados Unidos. Y después a las autoridades, ¿cómo deberían de actuar para poder detener la expansión de esta banda criminal en Estados Unidos? Eso se traduce en dos palabras: capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta va a venir, número uno, por la información que reciban de los ciudadanos. En este país, si algo funciona, es la denuncia. O sea, tú llamas al 911 y inmediatamente en un lapso de tiempo muy corto tendrás bomberos o policía. Eso funciona en este país. Así que si la gente tiene información sobre cualquier grupo, o sea, no solamente tiene que ser el Tren de Aragua, o cualquier grupo criminal o grupo sospechoso, ¿verdad? Debe de inmediato ser partícipe de esa información a los organismos de seguridad, a las policías locales. Si la policía local no tiene la capacidad de manejarlo, seguramente pues acudirá a una agencia federal, pero se ocuparán del tema. Y del lado de la justicia, obviamente la capacidad de respuesta que tenga el gobierno en atender, en neutralizar, en parar el crecimiento de estas estructuras, va a favorecer a llevar a esas áreas bueno, a una condición de vida como se ha tenido usualmente, de paz y tranquilidad. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros, Iván. Gracias de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que su estado logró resolver su problema migratorio, pero que el país necesita un nuevo presidente para acabar realmente con la crisis fronteriza. Hemos resuelto el problema de Texas, dijo Abbott durante una entrevista concedida a News Nation, en donde destacó que los cruces fronterizos ilegales se redujeron más de un 85% en el último año en la frontera entre Texas y México. El gobernador luego señaló que el mérito de esa reducción del flujo de inmigrantes ilegales se debe al trabajo que hizo su administración, negando que el presidente Joe Biden tuviera incidencia alguna en los logros de Texas. ¿Y se ha preguntado cuál es el costo de la inmigración ilegal?
Mire, el pasado año unos 150.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses fueron usados en servicios gubernamentales y apoyo para los alrededor de 20 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Según un estudio de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, FAIR, por sus siglas en inglés, la mayor parte del costo está siendo asumido por los gobiernos estatales y locales. Por ejemplo, en Massachusetts, solo en el 2023 el costo de los servicios estatales para los inmigrantes ilegales fue cercano a los 3.000 millones de dólares. En Nueva York, el Contralor estimó que la crisis migratoria costará a los contribuyentes estatales 4.300 millones de dólares hasta 2025 y a los contribuyentes de la ciudad de Nueva York 3.000 millones de dólares solo en el año fiscal 2024. Y después de 39 días de no dar entrevistas desde que se anunció que sería la nominada a la presidencia, Kamala Harris por fin se sentó con un medio de comunicación. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de este encuentro que ha generado fuertes críticas incluso en medios de izquierda. Vanessa. Los americanos por fin van a ver a Kamala Harris, la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, dando una entrevista. Y es que recordemos que la entrevista de hoy será la primera que ella va a dar desde que el presidente Joe Biden le pasó la antorcha para que fuera la candidata del Partido Demócrata. Los detalles alrededor de esta primera entrevista están causando críticas no solo desde el lado republicano, sino también desde el lado demócrata. Y es que recordemos algunos de los detalles de esta entrevista. Para empezar, hay que decir que Kamala Harris ha tardado 39 días en dar esta entrevista. Esos son los días que han pasado desde que el presidente Joe Biden le pasó la antorcha a la ahora vicepresidente. Además, será una entrevista con CNN. Por supuesto, esto causa críticas porque para muchos es un medio muy amigo y la entrevista va a ser seguramente fácil para ella. Pero además será una entrevista que no es en vivo, lo cual hace pensar a muchos que puede ser editada si comete algún error. Y finalmente la acompañará su fórmula vicepresidencial, el gobernador Tim Walz. Y pues muchos se cuestionan por qué Kamala Harris no puede hacer una entrevista por sí sola. Las críticas, como decía, incluso han venido de medios que siempre han defendido la administración Biden-Harris. Escuchemos, por ejemplo, al analista político jefe de NBC News, Chuck Todd, decir que esta entrevista y toda la situación alrededor de Kamala sin dar ruedas de prensa en 39 días solo refuerza el estereotipo negativo que hay sobre Kamala. I really think it only sort of reinforces this negative stereotype that she had coming into this race, which is, you know what, she hand wrings too much, she's a little, takes too long, and there's a fine line between being deliberative and being paralyzed by a decision. And the way they've handled this media stuff, you know, I get it. Yeah. It is not as important as we think it is. Right. But the way they've handled it, I think, is a bit, it's been a mistake. A las críticas alrededor de la campaña de Kamala Harris y cómo ha manejado la situación con los medios y la falta de comunicación, se suma hoy un editorial bastante fuerte del Wall Street Journal que asegura que la campaña de Harris está evitando los riesgos de exposición de la candidata y protegiéndola de preguntas difíciles. Y que es precisamente por eso, porque la están protegiendo de preguntas difíciles, que Kamala Harris no va a hacer la entrevista sola, sino con la ayuda de su compañero de fórmula. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y Kamala Harris y Donald Trump están enfrascados en una reñida carrera en 7 estados en disputa, mientras la contienda por la Casa Blanca entra en la recta final. La nueva encuesta de Emerson College Polling y de Hill determinó que Harris supera a Trump en Georgia 49% a 48%, Michigan 50% a 47% y Nevada 49% a 48%. Mientras tanto, la encuesta muestra que Trump lleva una ventaja en Arizona 50% a 47%, Carolina del Norte 49% a 48% y Wisconsin 49% a 48%. En Pensilvania, los dos están empatados con el 48%. En todos los casos, las cifras de la encuesta caen dentro del margen de error, lo que significa que la carrera está esencialmente empatada en cada uno de los estados clave.
Sin embargo, Donald Trump supera a Kamala Harris entre los votantes independientes, quienes probablemente sean quienes terminen definiendo al ganador de las elecciones presidenciales de noviembre. Según la última encuesta realizada por YouGov, el republicano está superando a su rival demócrata por 5 puntos porcentuales entre los independientes, 42 a 37%. A su vez, el 13% de este grupo afirma no tener todavía una decisión tomada. Otro dato que favorece a Trump es el siguiente: el 53% de los independientes respondió que no consideraría votar por Harris, mientras que solo el 45% rechazó el votar por el republicano. Y esta semana le hemos presentado nuestra entrevista exclusiva con Donald Trump Jr. Hoy, en la última parte de este reportaje especial, veremos cuál podría ser la estrategia de la administración Trump para fortalecer lazos comerciales con México y Latinoamérica, y si algún día el hijo mayor del expresidente se postularía a la presidencia del país. Veamos. The United States have been focused on Asia and the Middle East for so many years. However, Mexico and Latin America have been a little bit forgotten. You're a businessman. What will be your advice to your dad's administration? Because now China is taking over Mexico and Latin America. They bring in a lot of industries there. So what will be your advice for your dad's administration to have a better commercial relationship with our neighbors? I'm sort of an anywhere but China kind of guy. And so, because I understand the sort of geopolitical threat of China and what they're doing, and the fentanyl that's coming across the border in Mexico is coming directly from China, working with the cartels to do that, and that's frankly an attack on Western civilization, not just Americans. But I think there are also realities to the economy, and I think there's a lot that can be done with Latin America, to create jobs there, but also still build up an American manufacturing base. So attention does have to be paid, but mostly as a block to China, because China will come in and they show up with a briefcase of cash and they get control of entire sectors of the economy. It's a very dangerous game, that we're allowing them to play. And I think if we keep that in check, you can make North and South America quite prosperous. Sure. It doesn't all have to go to China. Your dad has been in Hialeah twice, where there's a large of the Hispanics, a large community of Hispanics. We've had some of the biggest rallies ever there. I've spoken at those rallies. But he hasn't been in Texas. And here is very important. I mean, 40% of the Texas population is Hispanic. We have, of course, the fracking and oil industry here. Is your dad planning to come anytime before the election? I think he's been in Texas quite a few times, but maybe not as focused as Florida because he's right there. But oh yeah, I'm sure he'll be here. Because again, for me, it's not about the presidency, right? I want to win school boards. Yeah. I don't want them teaching the 4,376 pronouns that the Democrats want teaching our kids. I'd like my children to know math, science, things that actually can help them later on in life. And so, I want to win school boards, I want to win state legislatures, I want to win congressional seats, I want to win Senate seats. So we have to be everywhere. Just because, Texas may be reliably Republican and, the Democrats are going to spend a lot of money trying to win those House seats, and the presidency without the House, the presidency without the Senate, elections without school boards don't bode well for the future of our country, for our children, for the next generation. And that's why we're doing this, right? My father didn't, he didn't have to do this. I think we're the only family to go to D.C., certainly the only family to ever be in the presidency to come out getting sued and losing a lot of money. But he doesn't care because for him it's not about the money. Would you ever run for office? You never know. One day, maybe. I like doing some of the things that need to be done that the Republicans typically aren't that good at. I engage. I like to fight. That's important. You have to want the day job. I'm not sure if I want to sit in D.C. with 535 other people in Congress. Of course. May lose my mind. It's not easy. It's not so easy. But I'll always be engaged one way or the other. But then again, you never know. I think for my father, the calling was very important. Okay. He's been talking about the trade policies for 30 years. You've seen the interviews with Oprah. Of course. He's been very consistent about it, and he's a man of action. I think that resonates well with the Hispanic community. You can only talk so long before you have to get in the game and engage, and that's what he's doing. What would you say is the biggest lesson that you have learned from your dad? The resilience. I knew he was tough. I knew he was strong. As a businessman, when I saw him come back up after getting shot, that moment, that resonated with me. That's the kind of leader any country would want.
You know, everyone these days everyone's a tough guy on the internet, right? They Of sit course, there yeah, on the of course, iPhone, and everyone's yeah. very tough on the internet. Of course. You get shot in the face and you come out tough. Of course. That's real. You know, that's 1 in a million. And I think that's important. And I think the rest of the world, when he was president, recognized that. It's why he kept dictators in check. It's why he was able to get peace deals done. It's why he was able to negotiate strong trade deals for America and American workers. People understand that. They feel that. But if there was any doubt, he proved it a few weeks ago, you know, on Absolutely. July 13th. Absolutely. So finally, what would you like your father to be remembered for? I'd say the same. You know, just, you know, it being the embodiment of that American spirit, that fight to, you know, to preserve, you know, all the values that we believe in as Americans: freedom, freedom of speech, you know, our Constitution, and trying to make a good life for America and American families. That's so lost, you know, today when you see, I mean, you look at any TV show, they make fun of the family. I'm like, what do you mean the family's everything? What else is there? I know. It's lunacy. You know, and I think, again, I think it's why he resonates so well with, you know, the Hispanic community that has, you know, traditionally been very Democrat, even though, honestly, I think based on their beliefs, they were Republicans, they just didn't even know it. Exactly. Right? They're for God, education, work ethic, family. I'm like, merit, of course. That's the Republican Party platform. It's the opposite with the Democrats these days. So I think people are slowly but surely starting to figure that out, but it takes a while to break those habits. I think so. So that's why Voz News is here. Great to have you guys. Thank you so much for being with us. Really Thank you, Don. Thank you. Thanks. Y si usted quiere volver a ver esta entrevista especial o se perdió las 2 primeras partes de este reportaje, lo único que tiene que hacer es muy fácil. Tiene 3 opciones. Una, visitar nuestro canal de YouTube, por supuesto, suscribirse. Ahí puede ver todo nuestro contenido, estas entrevistas especiales y los noticieros. Puede también ir directamente a nuestro portal de internet, voz.us, en donde encontrará las primeras partes de esta entrevista exclusiva. Y finalmente, pero no menos importante, ya puede descargar la aplicación de Voz en su Android o iPhone para recibir todas las alertas, las noticias actualizadas y, por supuesto, ver también el contenido pasado. Así que ya lo sabe, vaya de una vez y descargue el app de Voz. Mire, en otras cosas, la legislatura de California aprobó un proyecto de ley que prohíbe que los gobiernos locales implementen leyes que requieran identificación de votantes para las elecciones locales. California no exige una identificación para votar, pero a principios de este año, la ciudad de Huntington Beach aprobó un requisito de identificación para votantes para las elecciones municipales a partir del año 2026. Este proyecto de ley anularía la política de Huntington Beach. Los inmigrantes indocumentados pueden obtener números de identificación en California y los no ciudadanos pueden votar en las elecciones de la Junta Escolar Local en San Francisco. Hacemos una breve pausa. Al regreso, el presidente Joe Biden cumple su segunda semana de vacaciones en una playa de Delaware. Ya volvemos con esto y más. Y recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido también en Roku, Apple TV y Fire TV. Vaya de inmediato, ponga la palabra Voz y ahí encontrará todos nuestros noticieros y podcasts. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. El presidente Biden fue grabado descansando en una playa de Delaware el miércoles durante su segunda semana consecutiva de vacaciones de la Casa Blanca. El mandatario de 81 años pasó aproximadamente 2 horas en North Shores, cerca de Redwood Beach, Delaware, con la primera dama Jill Biden y 2 de sus hermanas. Biden parecía relajado con un bañador colorido y una camiseta blanca, así como una gorra negra, sentado en una silla de playa mientras revisaba documentos. Han pasado casi 10 días desde que el presidente estuvo en la oficina oval, a pesar de insistir en que terminaría los últimos meses de su mandato continuando con su impulso político. Y la economía estadounidense se expandió más de lo previsto inicialmente en el segundo trimestre de este año debido a gastos de consumo más elevados de lo estimado, así lo informó este jueves el Departamento de Comercio. La mayor economía del mundo creció a una tasa anual de 3.0% entre abril y junio frente al 2.8% de la estimación anterior. La actualización reflejó principalmente una revisión al alza del gasto de los consumidores, señala el informe. Sin embargo, como los hogares están agotando los ahorros de la era de la pandemia, se esperaba que el consumo retrocediese, según los especialistas.
Y continúa la expectativa ante una posible reducción en las tasas de interés. Nuestra compañera Verónica Silveri platicó con una economista sobre ello. Verónica. Karina, así es, lo comentábamos la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal anticipó una bajada de las tasas de interés en un discurso en Wyoming. Sus declaraciones se producen apenas 2 meses después de que se rehusara a mover la tasa del 5,5%. Sin embargo, el aumento en la tasa de desempleo, que llegó al 4,3%, fue uno de los principales indicadores que hicieron que tomara esta decisión. Los mercados respondieron afirmativamente al anuncio de Powell, con el Dow Jones subiendo más de 300 puntos. Y es que la Reserva Federal había aumentado las tasas de interés entre el 2022 y el 2023, subida que constituyó el nivel más alto en 2 décadas. Pero lo que muchos nos preguntamos es, ¿qué sucede después de una bajada de tipos? La cantidad estaría entre el 2-3%, obviamente siempre comparando a qué nivel está la inflación. En este momento la inflación la tenemos en el 2,9%, la idea es que llegue al 2%. Si uno baja la tasa de interés, estaría repuntando la inflación. Por eso van a estar tanteando las aguas. Pero el ciclo de subidas de tasas, esa política monetaria restrictiva, ahora va a cambiar a que sea expansiva. Nos va a bajar y nos va a expandir la economía, va a expandir el capital, el dinero que está allá afuera, y eso hace que la economía carbure. Bien, lo indicado sería no agrandar la inflación que ahora tenemos. Si uno baja la tasa de interés fuertemente, hace que nos brinque de nuevo la inflación. Por eso lo van a estar haciendo gradualmente. No lo van a hacer de una manera tan contundente como lo miramos en la pandemia o en la crisis del 2008, donde llegó prácticamente al cero, al rango del 0,25%. ¿De qué forma se irán haciendo las reducciones? Bueno, el proceso es de 9 a 12 meses en lo que se empieza a sentir en la economía. Por el momento es una ilusión, una expectativa de que estaríamos mejor. 25 puntos bases es lo que estaría reduciendo para este 18 de septiembre. Se habla que 40 días después, cuando se vuelven a reunir, se estaría reduciendo otros 25 puntos bases. Sin embargo, esto solamente son 50 puntos bases. Sería un paliativo para todos los que tengan préstamos personales, de hipotecas, de autos, tarjetas de crédito. En cuanto a las consecuencias de una tasa de interés tan alta, se encuentran dificultades para obtener un automóvil, financiar una empresa o tener un saldo en la tarjeta de crédito. Con esta información volvemos con ustedes, Karina. La crisis en Venezuela continúa luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Este miércoles, María Corina Machado lideró una marcha para seguir denunciando fraude por parte de Nicolás Maduro en los comicios. Al terminar la concentración, funcionarios del régimen persiguieron a algunos colaboradores de la líder opositora, logrando la detención de uno de ellos. Veamos más en el siguiente reporte. Cientos de opositores venezolanos protestaron el miércoles contra Nicolás Maduro, un mes después de la polémica elección en la que fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. Por tercera ocasión, la líder opositora María Corina Machado llegó camuflada para subir al camión que sirvió de tarima y desde donde se expresó ante sus seguidores. Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no. Hoy el mundo reconoce la verdad. El pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo. Machado, que se declaró en clandestinidad desde el pasado 1 de agosto, aseguró en la marcha que así digan que el régimen no va a ceder, lo van a hacer ceder para respetar la voluntad expresada el 28 de julio. Nuevamente no acudió a la manifestación González, que también está en la clandestinidad y apareció por última vez en público el 30 de julio. De momento no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque Maduro ha pedido cárcel para ambos y la Fiscalía les abrió una investigación penal. Minutos después de la marcha, la oposición denunció la detención del exdiputado Biagio Pilieri, que compartió tarima con Machado y su hijo. Se produjo a horas del arresto de Perkins Rocha, abogado de la dirigente. La jornada de protesta transcurrió un día después de que Maduro nombrara al frente del Ministerio del Interior responsable de la policía y el orden público a Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo y de línea dura. Ellos acompañaron a Maduro el miércoles en un discurso frente a seguidores en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Nosotros le exigimos al mundo
no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela. Maduro fue declarado vencedor con el 52% del sufragio por el Consejo Nacional Electoral, aunque sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa, como manda la ley. Sin embargo, fue convalidado por la Corte Suprema, señalada de servir al chavismo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron el resultado. Reunida en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el miércoles la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política postelectoral en Venezuela durante una sesión en la OEA. Por cierto, este jueves el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloque no reconoce la legitimidad democrática de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Aseguró que seguirá siendo presidente, sí, pero de facto, a la vez que señaló que ya es muy tarde para presentar las actas electorales solicitadas por la comunidad internacional desde hace un mes. Nicaragua cerró este jueves 169 ONGs, incluida la Organización de Protección a la Infancia Save the Children, en un nuevo golpe del régimen de Daniel Ortega contra grupos de la sociedad civil. Entre las organizaciones clausuradas figuran también unas 90 iglesias y asociaciones evangélicas, unas 40 asociaciones de ganaderos, una entidad católica, una agrupación de académicos jubilados y la Fundación contra el Cáncer y SIDA. Con estas clausuras se elevan a casi 5.500 las organizaciones no gubernamentales cerradas por el gobierno de Ortega en los últimos 6 años. Irán aumentó en los últimos meses sus reservas de uranio altamente enriquecido y siguió ampliando su programa nuclear. Aunque este país niega cualquier intención de dotarse de una bomba atómica, según indica un informe confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, consultado este jueves por la agencia AFP. Las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano al necesario para fabricar un arma atómica, se situaban el 17 de agosto en 164.7 kilos frente a 142.1 kilos en mayo, de acuerdo con el reporte de la Agencia Nuclear de la ONU. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, ya vienen nuestros expertos para analizar los temas que hacen titulares hoy. Y recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de la plataforma de podcast Revolver. O si lo prefiere, puede ir a su plataforma de podcast favorito y allí encontrará nuestro contenido. Solo busque a través de la palabra voz. Según el medio digital Axios, las buenas vibras de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris enmascaran las tensiones entre las fracciones rivales, ya que los leales a Harris y los exalumnos de Obama se incorporan a lo que había sido la campaña del presidente Biden. Para hablar sobre este importante tema, hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, analista político de Voz y abogado desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, analista político y periodista de Voz. Bienvenidos. Y bueno, yo creo que ya se dejaba ver, ¿no?, que no todo eran esas buenas vibras que nos mostraban la semana pasada en la Convención Nacional Demócrata, pero ahora surge este reporte un poco más detallado. Alfonso, comienzo contigo. Según Axios, la campaña de Harris se ha convertido en un equipo Frankenstein con múltiples centros de poder. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, lo que significa es que nadie sabe quién está en control y eso puede llevar a ciertas contradicciones en el mensaje de la campaña, que de hecho lo estamos viendo, ¿verdad? Por un lado la pintan como moderada, algunos quieren que no dé muchos detalles, pero por otra parte va y da un discurso en Carolina del Norte sobre la economía, donde menciona un sinnúmero de propuestas de corte socialista. Entonces yo creo que aquí hay varios mensajes, pero como tú bien decías, hay como 3 bandos. Ella quiso mantener a la gente de Biden, por eso de no ofender a su jefe, trajo alguna de su gente, que no creo que tenga mucha experiencia, pero también quiso traer a algunos exalumnos de la campaña de Obama del 2012. Entonces hay distintos puntos de vista y francamente cuando tienes una líder que no tiene mucha capacidad, pues esto es lo que va a suceder, no va a establecer orden y entonces se van a estar peleando los distintos bandos y va a afectar la campaña. Y yo honestamente creo que esto es un reflejo de la falta de liderazgo y de la falta también de experiencia gerencial en correr campañas. Entonces, yo creo que esto crea desórdenes
y pudiéramos ver más adelante más errores que pueden hacerle daño. Y fíjate que esto se deja ver no solamente dentro de la campaña, sino dentro de la presidencia y de la administración actual, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, el presidente Biden está de vacaciones por prácticamente 2 semanas, mientras Kamala Harris está en campaña presidencial y uno se pregunta quién está tomando las decisiones importantes del país en este momento. Orlando, ¿cómo va a manejar Kamala esta recta final de la campaña? Mira, no sabemos cómo la va a manejar, no sabemos siquiera si la va a poder manejar. Hay que recordar algo, ¿cómo llega Kamala Harris a ser la candidata del Partido Demócrata? Luego de una pugna fratricida dentro del partido, luego de que hubiera conspiraciones, de que se intentaran derrocar a Joe Biden prácticamente, de que no supieran a quién iban a apoyar, de que los antiguos aliados de Joe Biden le clavaran el puñal por la espalda. Entonces, ese es el Partido Demócrata de hoy, no puede ser otro. Es completamente normal que en medio de la campaña veamos que esa guerra fratricida, que es la que precisamente pone a Kamala Harris al frente del partido, se vea reflejado en la propia campaña de la candidata. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Pues sonriendo ante el público, pero completamente matándose en lo interno. Bueno, sí, verdaderamente que llama mucho la atención y retomando también un poco lo que decía Alfonso de todos estos elementos, veíamos por ejemplo un Eric Holder también durante la Convención Nacional Demócrata, ¿no? Toda esta gente que fue parte de la administración de Obama por ahí y entonces comienzan todas estas especulaciones. Ahora, Vanessa, el liderazgo de Trump demuestra que los republicanos están mucho más organizados y más unidos. ¿Qué deben hacer para tomar ventaja de esta situación? Bueno, yo creo que cuando vimos toda esa persecución política al expresidente, creo que ese fue el momento en el que todos se dieron cuenta que había que unirse alrededor de Trump. No solo porque evidentemente es la víctima acá, no es que se esté haciendo la víctima, es que es la víctima, han intentado hacer absolutamente todo con el expresidente, pero también porque se dieron cuenta que definitivamente a quien le tienen miedo es a Trump, porque al parecer es el único que puede acabar con toda la desgracia que ha dejado el Partido Demócrata. Digo el único por su carácter y por las cosas que está dispuesto a hacer. Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en las últimas semanas sobre las encuestas y sobre todo por lo que vaya a pasar esta noche en la entrevista, pero sobre todo en el debate. Y sobre todo también qué es lo que va a pasar en materia de comunicación, ¿no? Porque yo si tuviera que apostar diría que esta señora va a ser la de hoy, va a ser el debate y el resto se va a esconder y no vamos a ver mucho más que eso. Pero pues esperemos a ver las reacciones de lo que pase hoy y de lo que pase en el debate. Por supuesto, las reacciones que ya han sido de crítica, incluso de medios de izquierda, ¿no? Por lo que comentábamos, por ser la primera entrevista en 39 días, por ir acompañada con el compañero de fórmula y no aparecer sola, por ser pregrabado y por muchas cosas más, ¿no? Y por ser precisamente CNN quien conduce esta entrevista. Ahora, mientras tanto, en la realidad seguimos viendo las consecuencias de esta administración. Hoy ha hecho titulares el video de delincuentes del peligroso grupo conocido como Tren de Aragua, azotando una pequeña ciudad en Colorado, en donde literalmente al estilo Latinoamérica invaden un edificio y sacan a los residentes a punta de pistola. Orlando, comienzo contigo. El ingreso de esta banda ha sido una estrategia del gobierno de Maduro para librarse de este problema y al mismo tiempo desestabilizar a los Estados Unidos. Algunos lo señalan como eso. ¿Qué piensas tú? Bueno, sabemos que el régimen de Nicolás Maduro ha alentado que grupos criminales se dispersen por toda la región precisamente para desestabilizar. Ahora, esto es responsabilidad del gobierno americano, porque con la retórica no solamente permite y le ha abierto las puertas a que este tipo de criminales entren y hagan y deshagan en Estados Unidos, sino que la forma en la que ha abordado al régimen de Nicolás Maduro demuestra que el gobierno de Joe Biden no está en capacidad de eliminar el problema de raíz, ¿no? Que es realmente lo que ha alentado que este grupo criminal hoy tenga tanta fuerza en Estados Unidos. No se puede subestimar esto. Esto es un grupo criminal que sometió por completo regiones enteras en Venezuela y que hoy está operando con impunidad en el resto del continente. Desafortunadamente, esta administración se ha mostrado demasiado débil y frágil para enfrentar la amenaza. Vanessa, ¿cómo pueden los demócratas tratar de mirar a otro lado o de ignorar este problema que está afectando principalmente a las ciudades demócratas, a la ciudad de Santuario?
Yo creo que ya está comprobado que ellos simplemente no tienen vergüenza, es decir, esta es la muerte de toda la vergüenza y todo lo que sea que pase, no importa, van a seguir volteando la cara sin ningún problema. Lo que estamos viendo en estos videos y con estas denuncias acerca del Tren de Aragua preocupa muchísimo. Yo vi una entrevista a un vecino de ese edificio diciendo que ya ha visto en varias ocasiones a estas bandas criminales y que ellos no se están escondiendo, que esta gente anda por las calles con sus armas, así como lo estamos viendo ahí, pero que andan por las calles como si no les importara y como si supieran que nadie los está persiguiendo. Entonces, ¿cuál es el nivel de poder que tienen? ¿Y cuál es el nivel de inactividad o a cierto nivel ya lo que uno se pregunta es complicidad? Porque aun si no quieren, cuando se permite cierta cosa, ya es un nivel de complicidad de las autoridades de estos lugares y de los demócratas que deberían hacer algo y que no lo hacen. Fíjate que aquí, hablando de eso, precisamente el gobierno de Biden está diciendo que su actual política ha disminuido el flujo de la inmigración ilegal en el país. Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, los desmiente y dice que fue gracias a su dura política que esto ha reducido los cruces, por lo menos en el estado de Texas. ¿Cómo debe manejar esto la campaña de Trump, Alfonso? Porque debemos recordar que la administración Biden incluso demandó al estado de Texas por tratar de detener el flujo ilegal poniendo a la Guardia Nacional y vaya en algunas partes de la franja fronteriza. Bueno, pero está demostrado, según las estadísticas del propio Departamento de Seguridad Interna, que los cruces a través de Texas han bajado. El problema es que se han movido a otros estados como California, Arizona. El número sí, es verdad que ha bajado, pero todavía se mantiene alto. Ellos están diciendo que el número de personas llegando a la frontera está más bajo que cuando Trump dejó la Casa Blanca. Eso es totalmente falso. En enero del 21 los cruces estaban como 78,000. En julio, que son los últimos números que tenemos de este año, los cruces todavía estaban en más de 100,000 al mes. O sea que los números se mantienen todavía muy altos. Pero mira, lo del Tren de Aragua es una realidad de este tema de inmigración. Por mucho que ellos digan que los números pueden bajar ahora, el daño ya está hecho. Ya tenemos millones de personas dentro de Estados Unidos y muchas de ellas con vínculos a gangas criminales. O sea, fíjate lo irónico que hay inmigrantes que vienen a Estados Unidos escapando el ambiente de inseguridad, de crimen que ha creado el Tren de Aragua en sus países. Algunos van tierra adentro hacia Colorado para escapar la frontera y cuando llegan a Denver se encuentran con el Tren de Aragua. Que va a lo que tú decías al principio de la discusión de este tema. Es que estamos viendo ahora en Estados Unidos, gracias a las políticas de fronteras abiertas de los demócratas, los mismos problemas de inseguridad que se ven en América Latina, ahora los vemos en nuestras ciudades. Entonces, esto es una realidad que los demócratas no pueden decir, no, los números están bajando. Espérate, los números pueden estar bajando, se mantienen altos, pero ya tenemos el problema adentro y lo estamos viendo día a día y ustedes tienen que responder por eso. Así es, y desafortunadamente en lugares como en Aurora, Colorado, estamos viendo que las autoridades están siendo rebasadas por estos delincuentes. Vámonos a una pausa, quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. La legislatura de California aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los gobiernos locales adoptar leyes de identificación de votantes para las elecciones locales. Para hablar de ello, regresamos con nuestros analistas y es que es una medida que solamente afecta a ciudades en las votaciones locales en California. La pregunta es, ¿qué precedente puede sentar esto en otros lados que adopten una medida así? Por ejemplo, Huntington Beach, ellos habían aprobado el exigir una identificación para poder votar a partir del año 2026, pero con esta medida ahora va a quedar sin efecto esa ley, Alfonso. Mira, yo creo que hay un movimiento a nivel nacional de izquierda para que personas que no son ciudadanas participen en elecciones locales. Claro, en California es ilegal que no ciudadanos participen en elecciones. Entonces, el oponerse al requerir una identificación electoral es algo sospechoso. O sea, yo creo que efectivamente quieren que personas que no son ciudadanos, ya sean inmigrantes legales
o ilegales puedan participar de las elecciones. Y sabemos que hay estados que tienen leyes o regulaciones que, aunque el estado prohíba el que no ciudadanos voten, la ley sí permite que se registren, aunque sea accidentalmente, y que nadie se dé cuenta de que se han registrado. Entonces yo creo que esto es muy peligroso. Los demócratas dicen que el fraude electoral apenas sucede. Pues si no están preocupados, ¿cuál es el problema con que ellos demuestren, que la gente tenga que demostrar una identidad electoral para demostrar que sí pueden votar? Ellos dicen que eso suprime el voto, pero eso es absurdo. La gente pobre, ya sea hispanos o afroamericanos, tienen que ir a oficinas gubernamentales, a hacer gestiones administrativas, a conseguir todo tipo de identificación. Entonces, para conseguir beneficios, es absurdo el que no quiere esta ley. Bueno, y realmente es altamente sospechoso. Incluso para comprar una cerveza o cualquier tipo de licor en una tienda de comestibles, te piden una identificación, si no, no te la venden. Ahora, o comprar cierto tipo de medicina también. Exactamente, o comprar cigarros, también en algunas partes te lo solicitan. Ahora, esto de verdad que sí no tiene ningún sentido. Cualquier país democrático en el mundo te pide demostrar que eres ciudadano de ese país para poder votar. Orlando, ¿por qué estamos viendo este fenómeno aquí en los Estados Unidos? Bueno, el argumento de la izquierda es que no existe la infraestructura para que todo el mundo pueda acceder a la identificación y por lo tanto exigirla de alguna manera es o racista o discrimina a la gente. Yo creo que ese argumento es una patraña gigante. Además, plantearlo es pensar que la gente es idiota. Yo creo que aquí la intención claramente es manipular las elecciones, es ver cómo se incide en las elecciones de una manera peligrosa. Tenemos que recordar cuál es la política frente a la migración ilegal de un estado como California, la cantidad de gente que está entrando en un estado como California, y esta decisión de no requerir la identificación pues pone en riesgo la integridad electoral, considerando el volumen masivo que hay de inmigrantes ilegales en el estado. Y ¿saben qué? Una situación, yo creo que se presta, el no pedir una identificación al momento de votar, se presta no solamente a que personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos puedan votar, sino que a lo mejor a que una persona pueda votar 2 o 3 veces, ¿no? Porque finalmente si no presenta una identificación, puede utilizar diferentes identidades, dar diferentes nombres y votar. Ahora, esto de verdad que es incomprensible. En México, que nos vendan esta retórica, como tú lo dices, Orlando, de que no se tiene la infraestructura. En México solamente puedes votar con la credencial electoral para votar, ni con tu licencia, ni con tu pasaporte, ni con una licencia de portación de armas, ni con absolutamente ningún otro tipo de identificación. Y aquí hay como 7 tipos de identificaciones que si no tienes una, puedes presentar la otra, Vanessa. Bueno, pero más allá de eso también es que esta es la que ustedes están mencionando, es la versión moderada, porque por ejemplo acá en Washington, que se permite para esas elecciones, para algunas elecciones, votar sin ID. Hay grupos que abiertamente lo que dicen es que usted, aunque no sea ciudadano, usted está pagando impuestos, usted vive acá, usted trabaja acá y por lo tanto usted tiene derecho a influir en las decisiones locales. Es decir, eso ya se está diciendo abiertamente. ¿Qué es lo que veo yo? Simplemente el trabajo histórico de la izquierda de poco a poco ir normalizando una idea. Y he visto yo también gente a la que le preguntan en esos días en los que se hacen las elecciones sobre ese asunto, sobre que si alguien, a pesar de no ser ciudadano, si vive y trabaja acá, pudiera votar, y hay gente que dice que sí, porque le parece que tiene que tener influencia, y lo dicen primero para esas elecciones locales, pero es para normalizar la idea y luego subirlo a las elecciones generales, que es lo que en el fondo quieren. A ver, esta gente está dejando entrar más de 10 millones de personas no porque les tengan caridad y porque les da pesar, sino porque creen que les funciona. Así es que funcionan los demócratas. Y verdaderamente, por ejemplo, en el estado de Texas, el gobierno ha estado investigando a organizaciones por presuntamente estar registrando a personas que no son ciudadanos para votar en las elecciones. Sin embargo, la retórica que escuchamos en los medios de comunicación es que el gobernador de Texas quiere suprimir el voto de las minorías. O acaban, por ejemplo, de dar a conocer las cifras de los registros de votantes que han borrado, pero de votantes que han muerto, que se han mudado a otros estados o que no son
son elegibles para votar. Esos son los que se han sacado de un registro de votantes, pero los titulares dicen lo contrario. Y creo que esa retórica es la que verdaderamente confunde a la gente con un tema tan delicado como lo es el derecho al voto. Tenemos que irnos al siguiente tema y es que seguimos ahí en el estado dorado. El déficit presupuestario en California es de casi $28,000 millones sin contar la deuda. Ahora se dice que están a punto de aprobar un proyecto de ley que daría hasta $150,000 a inmigrantes indocumentados para comprar casa. ¿No es este tipo de leyes las que están espantando de alguna manera a los californianos y a las empresas de ese estado, Alfonso? Totalmente. Esto solo pasa en California. Es realmente un mundo surreal. Aparte del costo, porque no sé dónde sacan el dinero, tienen un déficit presupuestario, tienen una de las deudas más grandes estatales del país, pero también esto es altamente irresponsable. Hay ciudadanos americanos en California, inmigrantes legales en California. Hay veteranos que les cuesta conseguir vivienda en el estado y no tienen acceso a este programa. Sin embargo, ellos le dan prioridad a los inmigrantes ilegales. Esto es una forma de legitimizar también la presencia de los ilegales en el estado, diciendo que, mira, están pagando impuestos, esto es normal. Y al final lo que hace es crear otro incentivo para que gente venga a los Estados Unidos ilegalmente. La gente fuera de Estados Unidos se entera de estos programas y esto va a aumentar, va a incentivar a que más inmigrantes entren a Estados Unidos y vayan a California para beneficiarse de estos programas. Ahora, yo creo que siempre es importante ponerse de los dos lados de la moneda, ¿no? Poniéndonos del lado de la gente que ha hecho todo el proceso bien, precisamente, que ha pagado durante años, que se ha esperado tantos años para poder estar aquí legalmente, que ha pedido familiares de esperado y pagado, y que quizá ni siquiera pueden comprar una casa todavía después de tantos años de pagar impuestos y de seguir un camino legal. ¿No es esto verdaderamente injusto para ellos, Vanessa? Absolutamente, pero además de eso, yo creo que cuando cada vez vemos más americanos indignados y diciendo no más migración, es por este tipo de cosas. Entonces, quienes queremos que los hispanos tengan esa oportunidad de venir y trabajar, así como nosotros la hemos tenido, tenemos que ser los primeros en alzar la voz ante este tipo de injusticias, porque es una injusticia que a los americanos que pagan impuestos los pongan a pagarles subsidios a los migrantes que no son americanos. Entonces, si queremos que haya en algún momento, digamos, una reforma que permita a la gente buena y trabajadora ser parte de este país, tenemos que frenar, alzar la voz ante este tipo de cosas, porque esto simplemente nos cataloga y nos pone como la gente que viene a robar empleos, a robar subsidios y a vivir gratis, y no es así. Los hispanos son muy trabajadores. Un punto sumamente importante. Y finalmente, California tendrá la posibilidad de volver a tener un gobernador o una legislatura republicana. Y cerramos contigo, Orlando. Bueno, pues que por un lado estamos viendo que la gente sensata está huyendo del Estado, está saliendo del Estado, mientras que el gobierno está alentando la entrada de gente que probablemente por los beneficios va a terminar favoreciendo al Partido Demócrata. Entonces, es probable que en los próximos años no lo veamos, pero tiene que ver con esta estrategia que no es para nada justa ni legal de alguna manera. Ni alentadora, por supuesto, para los ciudadanos de este país, ni para quienes han venido haciendo las cosas por la vía legal. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Como siempre, excelente tener su punto de vista sobre los temas que hacen titulares. Y también muchísimas gracias a usted por su sintonía. Queremos recordarle que vaya de inmediato y descargue nuestra aplicación. Ya está disponible tanto para Android como para iPhone. También puede ir a nuestro canal de YouTube. Nuestras redes sociales están aquí en pantalla. Suscríbase para que no se pierda nuestro contenido. Gracias por su sintonía. Que tenga excelente noche. Si Dios lo permite, le esperamos mañana.